de nuevo, noten, las hormonas tienen un patrón de liberación. Como les decía, puede ser diario, puede ser mensual, en algunos casos puede ser mucho más tiempo. La hormona del crecimiento, entonces, sobre todo en la noche. ¿Sí? Por eso, muchachos, de nuevo, no, que yo me trasnocho para el parcial y mañana duermo todo el día. ¿Será que se recupera eso? Por eso, yo les pongo mensajes, por favor, descansen. Entonces, cuadren su tiempo para que puedan descansar. Porque si no, no, pero pues, o sea, estudiar medicina no significa que uno tiene que ser pues un bombillo. Sí, hay que sacrificar, pero traten de cuadrar. En vez de estar hablando en la clase y no poder, yo no pongo cuidado, yo hablo todo el rato aquí con repita y luego yo estudio por la noche. No, aprovechemos y aquí afianzamos cosas o nos generan dudas y luego las revisamos. Pero vean qué sucede aquí en la derecha, muchachos. ¿Cómo es la secreción de esa hormona de crecimiento? No hay un patrón, ¿cierto? Noten que de hecho en la noche a veces es cuando disminuye esa secreción. Y entonces, muchachos, esa persona ya es adulta. ¿Será que sus huesos van a seguir creciendo? Sí. Los planos sí, pero vemos los que, ¿cómo se llaman? O sea, las epífisis se cierran, ¿sí? Y los huesos planos se pueden crecer. Y entonces, muchachos, eso es una acromegalia. Pero lo contrario, es una persona, un niño, y tiene exceso de hormona de crecimiento. ¿Cómo va a ser ese niño? O sea, un gigantismo. Espero que puse en la guía que es gigantismo. Entonces, en ambos casos, noten que es exceso de hormona de crecimiento. Pero en un caso es adulto y se genera ¿qué? En el otro caso es un niño y se puede generar el gigantismo. ¿Listo? Entonces, de nuevo, muchachos, vean la importancia de él. ¿Listo? Muy bien. Y aquí está, entonces, muchachos, de nuevo, lo que acabamos de ver. Y noten. Entonces, esta gráfica también nos refuerza eso. Vean que a lo largo del día hay diferentes picos de secreción de la hormona del crecimiento. Pero durante la noche es cuando es más abundante esa secreción. Vean que en el adulto también en la noche es cuando más se secreta, pero no se compara con lo que sucede cuando se es niño. Dime. No, acromegalia es cuando ya es adulto. Se puede presentar en el mecanismo. Sí, pero no se llega siempre, pero sí es muy común eso. ¿Listo? Entonces, muchachos, por favor, las hormonas tienen su patrón de secreción, ¿listo? Y entonces Daniela mira cómo la insulina, mira que nos ayuda al crecimiento, porque nota que también comparte algunas vías con la hormona del crecimiento. ¿Listo? ¿Recuerdan cuando en la clase anterior y en el parcial de ahorita decíamos que algunas hormonas tienen receptores que son proteínas asociados a proteína G, acoplados a proteína G, y otros con actividad quinasa, ¿cierto? Y les decía que un ejemplo de ello era el receptor de la hormona de crecimiento. Entonces, ¿no? No recuerdo que cuando estábamos en genética veíamos la acroplasia y decían que era la alteración de un gen, o sea que es un gen que ayuda a producir esa hormona. Allí en acondroplasia, ¿qué es lo que se afecta? La acromegalia no es por hormona de mamá. No, pues se puede dar, claro, y eso genera un exceso de hormona de crecimiento, pero cuando se es adulto, sí. Lo que ahorita decía tu compañero, que los tumores, pero les decía, y también pregunta de parcial, ¿cuál de los siguientes factores puede afectar la secreción de hormonas? Un tumor hipoficiario, por ejemplo, es correcto. El factor de crecimiento. Sí, pero ¿cómo se ve físicamente una persona con acondroplasia? ¿Cierto? Como un enanito. Sí, entonces, pero es que no recuerdo bien o sea, que es creo que la acondroplasia es un tipo de enanismo. Sí, allí entonces, Uber para todos, ¿sí? Noten que entonces esa hormona de crecimiento, les decía, el receptor tiene actividad quinasa. Y lo que hace cuando se activa ese receptor
es que se fosforilan diferentes proteínas que me llevan a diferentes cascadas de reacciones. Entre esas, me lleva a reacciones que van a afectar factores de transcripción. Y allí, entonces, si está afectado ese material genético, pues no se va a expresar, ¿sí?, esas proteínas por más de que se tenga esa hormona. ¿Me hago entender? Entonces noten aquí, muchachos, que tenemos diferentes factores. Noten este grupo de las STAT, por ejemplo, y esta FRS es una familia que responde a la insulina. ¿Sí la ven acá? Que también tiene que ver con la expresión proteica. Por eso, ahorita que me preguntaba Daniela, que la insulina también, les decía ella, que también afecta el crecimiento, pero sobre todo cuando se está en el periodo fetal. Yo he escuchado que muchas de algunas mamás sufren de una diabetes gestacional. Muy bien, entonces, muchachos, actividad quinasa se estimulan diferentes cascadas de reacciones que van a tener efecto y estimulan factores de transcripción. Esto me lleva a la síntesis proteica y por eso me ayuda al crecimiento. ¿Me hago entender? Muy bien. Muchachos, allí alteraciones vamos a tener varias. Muy bien, vamos entonces a ver cómo es esa regulación. Ya lo vimos. Uno de los principales factores para la liberación de la hormona del crecimiento es ¿cuál? El sueño, ¿cierto? Pero de nuevo, dormir en la noche. No, es que yo duermo de 4 a 6. ¿Y la siesta no sirve? No, pero ese es otro aspecto, pero para esa liberación no. Dormir en la noche y que el sueño sea profundo. ¿Listo? ¿Dónde lo vimos? En la parte de estrés, que el ejercicio es un tipo de estrés. Les decía, creo que en una clase, que el ejercicio intenso también, así en la misma preguntita del parcial, ¿no? El ejercicio intenso también estimula la liberación de hormona del crecimiento. De hecho, muchachos, cuando se quiere evaluar la producción de hormona del crecimiento en una persona, se le somete a ejercicio intenso. ¿Listo? Entonces lo ponen a saltar, a hacer una actividad intensa y allí se mide la hormona del crecimiento. Y también, como tiene efectos allí sobre el metabolismo, también del ejercicio, porque hay hormona del crecimiento que me permite que haya aumento de glucosa en plasma. Entonces la glucosa plasmática baja, muchachos, va a causar también que haya liberación de la hormona del crecimiento. ¿Listo? Entonces, estos estímulos me afectan al hipotálamo y decíamos que en el hipotálamo se libera la GH-LH. Pero eso no tiene nada que ver con la hipertrofia. La hipertrofia ¿De los músculos? ayuda, pero la hipertrofia sobre todo recuerda que es una respuesta ante ese daño mecánico. Entonces, cuando se hace ejercicio intenso, las fibras se rompen y en su proceso de reparación muchas fibras se unen. Recuerda que nosotros vamos a aumentar el número de fibras musculares. Se unen, y cuando se unen, se hace más gruesa porque hay más síntesis de proteína. Sí, pero claro, estos factores ayudan, porque si no hay estos factores, pues no hay, por ejemplo, energía y hay otros estímulos para esta síntesis proteica. Entonces, muchachos, se libera GH-LH, ya lo vimos, llega la hipófisis anterior y se libera hormona de crecimiento. Pero recuerden, la hormona del crecimiento va al hígado. ¿Y allí se produce qué? O sea, IGF-1. Y ese IGF-1, Uber, mira que estimula la síntesis proteica y también el crecimiento. La hormona del crecimiento, recuerden que también nos ayuda a aumentar la energía, incrementa la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Gluconeogénesis, la formación de glucógeno, de glucosa, a partir de, recuerden, de no carbohidratos. Gluconeo, ¿qué significa neo? Nuevo, es glucosa nueva, de no carbohidratos. De glucógeno a glucosa es glucólisis. Y de glucosa a glucogénesis. Mira, muchachos,
las mismas hormonas, ya. Entonces, muchachos. Entonces, aquí la somatomerina y un mismo exceso de hormona de crecimiento llevan una retroalimentación negativa, pero ya lo vemos ahí. Y también, muchachos, recuerden que un estímulo para la liberación de la hormona de crecimiento es que haya la disminución de glucosa plasmática. Entonces, ¿qué hace la hormona de crecimiento? Bloquea la entrada de glucosa al tejido graso y permite que haya movilización para que la glucosa esté en plasma. Nos interesa mantener esos valores plasmáticos de glucosa normales. ¿Listo? Esos son los efectos entonces de la hormona de crecimiento. Noten, síntesis proteica, crecimiento epificiario, aumenta energía, entonces va a causar lipólisis, ayuda a la retención de sodio y también puede causar resistencia a la insulina. ¿Listo? Pero les decía, la hormona del crecimiento actúa a través de un intermediario que se llama IGF-1. Y noten que ese IGF-1 tiene efectos similares a la hormona del crecimiento porque también estimula la síntesis proteica y el crecimiento artificial. Pero, por otro lado, puede tener efectos contrarios. Esto era lo que ahorita decía la compañera. Puede ayudar a que haya lipogénesis y puede tener efecto similar a la insulina. ¿Listo? Allí entonces pues hay un equilibrio entre estos procesos. También es una forma de regulación, pues que no toda la glucosa quede en plasma, pues, también tienen que estar a los tejidos. ¿Listo? Este es un ejemplo. Sí, sí, porque la hormona de crecimiento va ligada y permite la liberación de IGF-1, correcto. De hecho, el que es importante para el crecimiento es el IGF-1. No he escuchado el IGF-1, pero he escuchado que falla el receptor. Muy bien. ¿Cómo? Mira, ¿cuál es un estímulo para la liberación? Y entonces, si esa glucosa entra al tejido, ¿cómo seguiría en plasma? ¿Sí? Entonces recordamos siempre, muchas de las cosas que vamos a ver tratan de mantener la glucosa plasmática. Eso es una variable muy importante a mantener. ¿Listo? Muchachos, ¿nada a entender? Sí, perfecto. Ya vamos para allá, Sofía. Muy bien, entonces muchachos, noten aquí lo que decía ahorita Sofía, que de hecho muchachos para el crecimiento es muy importante la concentración de IGF-1. Entonces veamos esta gráfica y en el eje de las X tenemos la edad, aquí en la Y, en la parte izquierda, la concentración plasmática de IGF-1 y a la derecha la tasa de crecimiento en centímetros por año. Entonces, noten que esta curva cafecita es la tasa de crecimiento. Entonces recuerdan que decíamos, cuando somos niños, ¿qué es lo que más crece? La cabeza. ¿Y el cuerpo crece? Sí, sí crece, pero no a una tasa tan grande, ¿cierto? Pero luego, noten que se es niño y la tasa de crecimiento no es que no se dé, la tasa disminuye. Pero luego llegamos a ¿qué? A la pubertad. ¿Y qué se da en la pubertad? El estirón. Y vean muchachos, estábamos creciendo aquí a una tasa más o menos de 5 centímetros por año y llegamos a la pubertad y empezamos a crecer casi a una tasa de 8 centímetros por año. Ese es el estirón. Y luego pasa la pubertad y ¿qué pasa con la tasa de crecimiento? Baja. ¿Cierto? Y noten, entonces muchachos, esta pubertad con ese estirón está relacionado mucho con ¿quién? ¿Quién aumenta? IGF-1. Entonces por eso te decía Sofi, ¿qué? Que más que la hormona de crecimiento, el que influye mucho en el crecimiento es esa somatomerina, el IGF-1. ¿Me hago entender? ¿Listo? Entonces muchachos hay mucha relación. Claro, y para que haya IGF-1 tuvo que haberse liberado hormona de crecimiento. ¿Me hago entender? Listo. Señora. No, ahí es muy difícil.
cuando a la niña le llega la menstruación, o sea que ya, ¿qué hormona está produciendo? Estrógenos, ¿cierto? Y los estrógenos ayudan al cierre artificial. Por eso, también el crecimiento se detiene. ¿Sí, claro? Sí, claro. Sí, claro. Dime, Rafael. O sea que, como no es como a los 20 años más o menos, si mi intento IgR a los 18, sigo creciendo más de lo que ya debería estar creciendo. Puede que sí, pero hay que tener cuidado con la proporción, sí. Pero sí, puede que. Sí, pero allí ya la tasa también. De los receptores de los tejidos. Vago recuerdo de que a la vez que hay un examen que es la oportunidad de hacer los manos, cuánto espacio, algo así. Sí, claro. Entonces, pues igual también dependerá de eso. Claro, por eso les decía que son diferentes factores los que están jugando, ¿sí? Sí, porque entonces no solamente son la hormona de crecimiento, sino que también se toman en cuenta las hormonas sexuales, algo de la hormona tiroidea, pero puede que lo haga, pero también, entonces, también así como disminuye esa secreción hormonal en esos patrones, también los receptores van cambiando, porque todo el medio va cambiando. ¿Sí? Y entonces, y sobre todo en las niñas, entonces ya el tejido deja de crecer y se prepara ya es para madurar. Pero también depende de ciertos tejidos, ¿no? Porque Sí. digamos que hay tejidos que, digamos que las gónadas después del estirón, Sí, claro. Sí, pero como está preguntando sobre el crecimiento, entonces pues digo que ahí ya en el hueso quizá ya ha cambiado todo ese ambiente. Dime, Daniel. Como cosa general, Niños, por favor. si uno ahorita no puede hacer nada como para estimularse la GH, No es lo que estamos hablando aquí. De pronto puede que un poquito, pero yo creería que tiene que ser pero como, uno no queda acromegálico. como un cóctel. No, también depende de los receptores, Daniel. Si no solamente la hormona, no sabría decirte. No sabría decirte. Mentiría si te digo. ¿Sí? Sí. Van cambiando también con la edad, correcto. Muy bien. Y entonces, muchachos, niños, por favor. Recuerden, sí, ustedes lo vieron. Recuerdan que la retroalimentación puede ser, algunos libros llaman de bucle, un circuito corto y un circuito largo. Entonces hay retroalimentación que afecta directamente la hipófisis o hay otros factores que afectan a la parte hipotalámica, ¿cierto? Entonces noten aquí, recuerden, la hormona del crecimiento tiene efectos de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, ¿sí lo ven? Aquí está, es un exceso de hormona del crecimiento, ¿sí? Puede estar estimulando la liberación de dopamina, pero también sobre las mismas células somatotrofas van a tener retroalimentación negativa y van a evitar que se libere más hormona de crecimiento. ¿Listo? Sí, porque no está afectando. También a veces, también la síntesis de la hormona se puede ver afectada. Sí, y causa. Perdón, somatostatina, perdón, digas. Muy bien, muchachos. Y aquí, noten que les decía, la GH va a permitir que entonces se libere IGF-1. Y noten que esa IGF-1 también tiene retroalimentación negativa sobre las células somatotrofas. Y también va a causar que no se libere desde el núcleo arcuado TH-LH. Y aquí ese IGF-1 va a estimular la liberación de somatostatina. ¿Listo? Entonces, les decía que la hormona de crecimiento puede tener retroalimentación sobre las células somatotrofas,
en algunos casos también estimula somatostatina, pero la que estimula más esa liberación de somatostatina es el IGF-1. Y el IGF-1 inhibe la liberación de TH-LH. ¿Me hago entender? Entonces recuerden, un bucle corto o un bucle largo. ¿Calor? ¿Cómo? Sí, la concentración plasmática de esas hormonas. El IGF-1 inhibe la liberación de la hormona liberadora, de la hormona de crecimiento, y estimula la somatostatina. Muy bien. Listo, muchachos. Vamos terminando porque este calor está muy lento. Veamos esta gráfica. Si ven aquí, entonces, ¿qué hemos dicho? Hormonas que influyen en el crecimiento. ¿Cuáles? Hormona de crecimiento, insulina, hormonas tiroideas y las hormonas sexuales, ¿cierto? Noten aquí esta gráfica. Noten que están evaluando el IGF-1, la insulina y la hormona de crecimiento. ¿Pero qué de esas hormonas? ¿Su qué? Receptor. Muy bien. Noten esta fotografía. ¿Qué tenemos aquí? Un señor muy alto y unas personas pequeñas, dicen por acá. ¿Hicieron la guía? No, yo sé. Pero como me la pidieron, yo se las mandé. Muchachos, noten, ¿esas personas son enanos? Recuerden que el enanismo, las personas no solo no crecen, ¿cierto? Su longitud no aumenta, sino que sus extremidades son desproporcionadas, ¿cierto? Dicen que a veces los brazos y las piernas son un poco más cortos. No, hay diferentes tipos de enanismo, pero pues aquí generalizando, no estamos aquí en una clase de... En este caso, noten que esas personas se conocen como pigmeos, una tribu africana. Y noten que su cuerpo es proporcionado, pero, como ustedes lo dijeron, es mucho más pequeño que llamémosle una persona, ¿cómo decirlo? No quiero usar la palabra normal, como de una talla promedio, correcto. Entonces, este señor, si ustedes lo ven, pues es un explorador británico, ¿cierto? Tiene su casco típico de exploradores británicos, y se encontró con esta tribu. Inicialmente creyeron que eran enanos. Y noten, entonces hicieron estudios y aquí están revisando, entonces hacen una electroforesis y lo que están ellos midiendo son las cantidades de receptores. Niños, por favor. ¿Por qué miran los receptores? ¿Cómo estarán los niveles de hormona de esa persona? Normales. Entonces, esa condición de pigmeos es porque hay fallas en las concentraciones de la hormona. Entonces, ¿qué investigaron? Recuerden la clase de viernes, muy importante, la hormona y su receptor. Por eso les decía, puede que la hormona esté bien, ¿qué está fallando el receptor? Y entonces, noten, ¿si ven aquí ustedes estas rayitas no gruesas? Quiere decir que la expresión de ese receptor por la hormona de crecimiento en una persona control, ¿recuerdan el laboratorio de digestión? El experimento control, algo para comparar. Vean, ¿qué pasa con el receptor de la hormona de crecimiento de la persona pigmeo? ¿Cómo es con la persona control o normal? Y eso es un tipo de enanismo. ¿Cómo es la hormona de crecimiento del receptor? Aquí lo vemos expresado en esta gráfica. Insulina también tiene que ver con el crecimiento, les decía. De nuevo, ¿cómo es el receptor de insulina en esas tres personas, en esas tres poblaciones? Igual. Pero noten, ¿qué está fallando, Sofía? El IGF no es receptor. Entonces vean, la persona crece. ¿Pero recuerdan? Recordemos la gráfica del estirón. Pero la persona no crece mucho, pero crece proporcionada. Sus extremidades, noten que son proporcionadas a una persona adulta.
pero su longitud es menor que el promedio. Entonces, muchachos, la hormona está bien, pero lo que puede fallar entonces es el receptor. Y noten que aquí la persona se desarrolló en cuanto a sus tejidos y demás, normal, pero lo que no hubo un desarrollo fue de su longitud. ¿Listo? ¿Me da a entender? Entonces, muchachos, no solamente es los niveles de hormona, sino hay que mirar la expresión de los receptores. ¿Es claro? Muy bien. ¿Están que se van?